Entonces, creo que esta diapositiva algunos la hemos visto, para algunos que no la conocen y para los territorios que hoy la ven. Esta diapositiva nos está mostrando un poco el proceso de formulación que ha tenido la política para llegar, digamos, a lo que hoy lo que conocemos como documento de política y documento técnico de la política de apoyo y fortalecimiento de las familias. Aquí, como pueden ustedes ver, está mostrando específicamente el desarrollo que ha tenido y la última validación con el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en septiembre, entre septiembre y noviembre del año pasado. Entonces, con este documento, y a partir del concepto de familia que lo trae específicamente el documento de política, se definen unos objetivos y se definen específicamente unos ejes y estrategias y líneas de acción en donde podemos ubicar, más adelante les voy a mostrar, el observatorio o la gestión de conocimiento específicamente que se procura con esta política. Entonces, recordarles un poco el concepto de familia, que es nosotros, digamos, nos adherimos al Consejo de Estado, donde ubica específicamente que la familia trasciende los vínculos de consanguinidad y de alguna manera nos dice que la familia puede contener también otro tipo de vínculos en términos de solidaridad, apoyo y amor. Bien, recordarles el objetivo de la política, no me voy a centrar en él, y los objetivos específicos, Sarita. Y en donde se ubican específicamente, o de donde dependen específicamente los ejes de la política de apoyo y fortalecimiento a la familia. Uno, reconocer a las familias en su diversidad y pluralidad, promover relaciones democráticas en las familias como agente de transformación y gestionar a nivel nacional y territorial condiciones institucionales para garantizar los derechos de la familia. Y es con este objetivo que se fomenta específicamente el eje 3 de gobernanza, en donde ubicaremos específicamente la estrategia de gestión de conocimiento. Entonces, aquí recordarles entonces los ejes con sus respectivas estrategias y la estrategia número 3, que es la que nos convoca hoy: gestión de conocimiento, seguimiento y evaluación. Bien, entonces aquí me detengo un poco para señalar que dentro de gobernanza tenemos la estrategia de gestión de conocimiento, y dentro de la estrategia tenemos unas líneas de acción específicas. Una de ellas es el seguimiento y evaluación y cumplimiento de los objetivos de la política, por supuesto, la identificación y análisis de las realidades de las familias en contexto, en donde publicamos específicamente las acciones de los observatorios y también las acciones de la Academia de los Territorios en busca de información sobre la situación de las familias, la gestión de la política basada en la evidencia para afinar específicamente esos programas destinados a ellas, y el desarrollo de capacidades institucionales para la gestión de la política. Bueno, ubicamos esta última diapositiva solo para recordar también que el ejercicio de la gestión de conocimiento no solamente convoca a las entidades de orden nacional y de orden departamental o municipal, sino también a todas las entidades que apoyan a la familia y que pueden contribuir al conocimiento de las realidades familiares. En ese orden de ideas, recordamos que donde pensamos que se puede ubicar la movilización de la política es en las mesas de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar, donde probablemente también pueden estar allí acercándose a las unidades académicas para contribuir en la información o alimentar la información que tengamos sobre familias. Bien, contarles también que existe una formalización de la política, ya ustedes lo vieron en la primera diapositiva, donde está un compromiso en el Plan de Acción Nacional de Política y en el Consejo de Política, que la idea es que, digamos, se defina la política de acuerdo a lo que destine el Consejo del Sistema Nacional, poder llevarlo al Consejo de Política Social. Y específicamente en la implementación de la política hay tres actividades importantes: una que es la consolidación de lineamientos para programas de apoyo y fortalecimiento a las familias, la asistencia técnica territorial que nos compromete a todas las entidades, y específicamente la gestión del conocimiento. Los retos del contexto, entonces, y la inclusión del enfoque de género, reconocer específicamente la diversidad, el tema de la ruralidad en temas de investigación, y por supuesto las situaciones que se deben a los cuerpos conflictos. Bien, uno de los compromisos, voy a señalar aquí 4, sin embargo el que nos convoca, crear y fortalecer observatorios regionales de política de familia como un insumo para aplicar la política y por supuesto para hacer seguimiento a los objetivos de la política como tal. Entonces le doy paso específicamente al doctor Hermes. Sí.
por su presentación. Buenas tardes, mi nombre es Hermes Niño. Yo trabajo en Planeación Nacional en la Dirección de Desarrollo Social, Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida. En estos momentos tengo una de mis responsabilidades el manejo y a cargo del Observatorio de Familia, que por ley 1361 se lo otorgó al DNP. Aquí lo diseñamos y está en estos momentos funcionando. Estamos trabajando en equipo con el DNP, con la dirección, en la dirección, y junto con la doctora Carmen Elisa Flores, con Catherine, que nos acompaña en el día de hoy. Estamos trabajando y reestructurando un poquito la página web, que es como la ventana, pues, el observatorio de todo lo que podemos. Voy a hacerles una presentación en principio sobre lo que es el Observatorio de Familia en general, cómo se diseñó, en especial para las entidades territoriales, que también tienen una responsabilidad, ya que la misma ley le da la responsabilidad de crear un observatorio regional, local, departamental, en cabeza de las planeaciones regionales o departamentales. Entonces, sigamos. La ley 1361, como les decía, pues el objeto es fortalecer y garantizar el desarrollo integral de las familias. En el artículo, digamos, sexto, nos da la responsabilidad de celebrar el Día Nacional de la Familia, que acá en el Ministerio se convoca a las demás entidades y a su vez a las entidades territoriales para que se desarrolle, se celebre este día y se desarrolle este artículo como ordena la ley. El artículo séptimo habla de la coordinación de este Día de la Familia, que está el Ministerio de Educación, Comunicaciones, Cultura y Protección Social. Colaboramos con ellos y a su vez se trabaja con las entidades territoriales. En lo que nos compete, el artículo 9 dice: creas el Observatorio de Políticas de Familia que permita conocer la estructura, necesidades, factores de riesgo, dinámicas familiares y calidad de vida, a fin de hacer seguimiento a las políticas sociales encaminadas al fortalecimiento y protección, así como al redireccionamiento de los recursos y acciones que mejoren su condición. Sigamos. Atrás. El Observatorio de Familia estará a cargo del DNP y contará con la participación de la Academia y la sociedad civil. Las entidades territoriales establecerán un observatorio de familia regional adscrito a la Oficina de Planeación Departamental y Municipal, según sea el caso. Nosotros ya diseñamos y
creamos el Observatorio de Familia, pero aunque no es nuestra responsabilidad, sí acudimos a las entidades territoriales a asesorarlas técnicamente en la creación de estos observatorios. La última en la que estuve fue en Tolima, en Ibagué. El departamento quiere sacar adelante esta iniciativa y estuvimos en una asesoría técnica de lo que ha sido nuestra experiencia con la creación de este observatorio. Las entidades territoriales establecerán un observatorio regional adscrito a la Oficina de Planeación Departamental y Municipal, según sea del caso. También le entrega responsabilidades al DANE y al ICF de gestionar y realizar, compilar la información de su competencia, bien sea para apoyo a nosotros del observatorio, para nuestras actividades de sacar documentos y estudios acerca de la familia, o para las demás entidades que tienen que ver con el cuidado de la familia. Nuestra experiencia es que tan pronto supimos de la ley, pues cayó en la Dirección de Desarrollo Social esta responsabilidad, y en 2011 pues iniciamos la construcción de este observatorio. Ya fue con la ayuda de la academia y de personas conocedoras, expertas en temas de familia, como se fue creando este observatorio que tenemos hoy. Se inició el diseño y preparación del portal tecnológico, que es como pues, por donde publicamos todos los documentos y los boletines y las estadísticas que nosotros producemos. Y esto se inició en 2011. En diciembre del 2012 salió en producción esta página que ustedes pueden tomar nota, y ahorita está en reestructuración. Estamos rehaciéndola aquí con la doctora Carmen Elisa, Catherine y un ingeniero de sistemas, Iván, que estamos trabajando en dar un nuevo diseño a dicha página. En 2013 se conformó la Mesa Técnica Nacional de Familia, que está en cabeza aquí del Ministerio de Protección Social, de Salud y Protección Social, y en esa mesa técnica pues traemos temas concernientes a la familia, y el observatorio es parte integral pues de todas las tareas que esta mesa técnica adelanta. En 2017 se inició el proceso de actualización del portal, como se los he dicho, y se espera que culmine el proceso ojalá este año. El observatorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, es un espacio mediante el cual se brinda información sobre los siguientes aspectos: la estructura de las familias, las necesidades, los factores de riesgos, las dinámicas familiares y la calidad de vida de dichas familias. El objetivo general es analizar las dinámicas, como ya se ha dicho, situaciones de riesgo y estrategias de mitigación de las familias colombianas, con el fin de contribuir a la construcción y mejoramiento de las políticas públicas encaminadas a su fortalecimiento y protección. Específicos: caracterización de las dinámicas familiares, analizar la información a través de indicadores sobre la dinámica, estructura, relaciones y necesidades. En estos momentos estamos, como le digo, sacando las estadísticas, pero además una serie de documentos que llevan al análisis de estas estructuras y relaciones de las familias. Eficacia y efectividad en la gestión pública. Generar reflexiones y recomendaciones para el diseño y redireccionamiento de las políticas públicas.
pues el legislativo nos da una responsabilidad grande, como es la de reorientar recursos, y pues obviamente un observatorio difícilmente se va a hacer esta labor de redireccionar recursos, pero sí llamamos la atención tanto al gobierno como a los ministerios de Hacienda y el mismo DNP para enfatizar en algunos aspectos que se deberían tener en cuenta a la hora de poner recursos para los programas sociales que benefician a las familias. Esto lo hacemos a través de unos documentos que son los boletines que sacamos dos veces al año, dos documentos al año por temas, y en los cuales sacamos recomendaciones y observaciones sobre las falencias que tanto el gobierno como el Estado tenga en dirección a las familias. Eficacia del gasto público, como lo decía, pues solamente lo que hacemos es evidenciar la problemática que hay frente al desarrollo de algunos programas que deberían beneficiar a las familias. ¿Qué encontramos en la actualidad en el Observatorio de Políticas de Familia? Tenemos unos indicadores que dan cuenta de la información que las diferentes fuentes nos permiten obtener, como son temas demográficos, temas de vivienda, temas de salud, de violencia, de educación, bueno, todos los temas que afectan de una u otra forma a las familias se llevan a través se evidencian a través de las estadísticas y de las cifras que nos permiten obtener a través de las diferentes encuestas. Entonces tenemos indicadores, tenemos estas fuentes de indicadores que son pues las que ustedes ya conocen, que es el DANE, el Ministerio con la ENS, la encuesta longitudinal, el mismo CISBEN, el DNP, está Forensis, las Red Unidas, que son registros administrativos en algunos análisis de artículos tomamos, digamos. Del DANE están pues todas las diferentes encuestas, utilizamos especialmente las encuestas de calidad de vida y las de hogares. La del DANE, la ELPS, que pues en estos momentos están en ajustes, digamos. Pero esas son las fuentes y para sacar las estadísticas que aquí estamos mostrando. Tenemos la tipología de familia, que más adelante la doctora Carmen Elisa Flores va a hacer una mención al respecto, sigamos. Y unos datos, sigamos, unos datos que llevan, sigamos, que son como ejemplos de las estadísticas que más adelante las miraremos. En el observatorio también hacemos seguimiento a los programas del gobierno nacional que asignan recursos hacia programas destinados específicamente a las familias. Son como los programas que tiene el ICBF, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, el DPS, y ahí se determinan o se muestran dichos programas, dichos proyectos, incluso con las fichas de cuántos recursos se ponen en cada uno de estos proyectos. ¿Sí? Investigaciones y estudios, también mostramos investigaciones externas que hacen las diferentes universidades, organismos de investigación como la CEPAL, el mismo ministerio, el DNP y otras entidades. Acá mostramos estudios hechos externamente y también estudios que el DNP, el Observatorio de Familia específicamente, realiza sobre investigaciones de las condiciones de las familias en Colombia. Boletines y publicaciones, nosotros, como les decía, publicamos 2 boletines al año, uno por semestre, que acá pues los relacionamos. Se han sacado
9 boletines, acá hay relacionados 8, el último estamos por publicarlo, que es el de las familias TIC y las familias colombianas, y estos son los temas que hemos tratado y hemos analizado a través de dichos boletines. Cada boletín contiene aproximadamente 5, 4 o 6 artículos temáticos que analizan cada uno de esos temas. Hemos sacado 4 documentos que pues son 5 en realidad. Hay uno que no se ha publicado, que estamos en mora de publicarlo, que es el de uso del tiempo en las familias, y son 5 documentos y 9 boletines, que es como la producción, digamos, del observatorio, además de las diferentes estadísticas que también requieren mucho análisis y trabajo de parte del grupo. Esos documentos ustedes los pueden bajar de la página. En estos momentos hay un problema con la página, no sabemos qué está pasando, con la del CISBEN también se ha caído, entonces digamos que estamos en proceso de revisión justo para esta reunión, donde iba a decir las maravillas del observatorio, está caída, pero espero que a esta hora ya los ingenieros la hayan podido solucionar, pero si no, los documentos con mucho gusto se los enviamos a las personas que quieran. Igual estos boletines los distribuimos a través del correo electrónico a las entidades territoriales y a las academias, a los investigadores, a los funcionarios públicos que trabajan con temas de familia. Yo mismo me encargo de enviarlos. Si a alguien le interesa y no les ha llegado, por favor me regala su correo electrónico, lo anexo a mi listado de correos electrónicos para enviar tanto los documentos como los documentos pues, de análisis en profundidad de los temas, como los boletines que sacamos, y con mucho gusto yo se los envío. El observatorio también tiene la responsabilidad, como lo dice la ley, de hacer seguimiento a las políticas para reorientar los recursos. Nosotros lo que hacemos es, el DNP tiene la responsabilidad legal de hacer seguimiento a las políticas. Existe una oficina acá que se llama Sinergia, la dependencia que se llama Sinergia, que es la que hace evaluaciones a las políticas del gobierno nacional, pues en general, pero nosotros acá lo que publicamos es como las evaluaciones en particular que van destinadas a beneficiar de una u otra forma a las familias. Entonces lo que hacemos es coger estas evaluaciones, que son evaluaciones muy bien hechas y que cuestan un montón de plata. El observatorio no tiene recursos económicos más que el recurso humano que tenemos en las oficinas, y pues igual el DNP hace esa tarea de hacerle seguimiento a todas las políticas, y de ahí hacemos análisis a partir de esas evaluaciones que saca Sinergia. Y también tenemos una parte donde sacamos la legislación, las leyes, las normas que consideramos que afectan de una u otra forma a las familias. Este componente pues está ahí, se alimenta de lengua, pero pues digamos que las legislaciones, que conozca la ley, googlea y aparece la ley rápidamente sin tener que entrar a otro portal, pero igual aquí lo hemos como seleccionado esas normas que consideramos afectan a las familias. Eso se encuentra ahí en el portal, digamos. Y el espacio de divulgación, como les decía, es el portal, digamos. El portal donde existe la dirección, espero que no esté funcionando, no quede yo mal aquí con ustedes. Y a las entidades territoriales, pues decirles que el DNP está en toda la disposición de asistir
técnicamente, insisto, al diseño y a sacar adelante esas iniciativas, esas propuestas de diseñar el observatorio regional. En la mesa de técnica de familia hemos hablado al respecto, y en el observatorio nacional vamos a trabajar algunos aspectos sobre cifras y estadísticas que van a beneficiar o a servirle a las entidades territoriales para que de alguna u otra forma tengan la iniciativa de sacar documentos y como de investigar cómo es las familias al interior de sus regiones. Esto lo comentará más adelante la doctora Carmen Elisa, y pues yo hasta aquí les dejo mi presentación, que es sobre el observatorio regional. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Entonces, procedemos. Gracias, Ernesto. No, lo único, ahí esas normas que aparecieron allí, ¿son todas las que están, o es un ejemplo nomás, un pantallazo? La que nos rige el observatorio. No, las de familia, las que tienen que ver. No, eso es un pantallazo de ejemplo. Sí. Okay. Digamos, el proceso para que ustedes socialicen o divulguen información que alguien, bien sea ONG, entidad, quiera compartir, debe tener algunos requisitos, algunos parámetros para que se considere, digamos, en el marco de lo que puede ser divulgable, publicado, o cómo tienen establecido ustedes. Bueno, hay protocolos como tal, pero obviamente no todo lo que nos va a llegar lo vamos a publicar, pero si es un estudio que se considera técnicamente publicable, con mucho gusto nosotros el observatorio está para eso, y las directivas pues, del DNP mirarán cada documento y decidirán si se publica o no. No hemos, digamos que aquí es la que nosotros hemos considerado que debemos publicar. A nosotros nos han llegado como 2 o 3 documentos que nos hemos publicado, pues tampoco es que nos llueva la oferta de información y de documentos de la gente, pero cuando ha llegado se ha analizado y se ha publicado sin ningún problema, solo que nos lo hacen llegar y con la solicitud de que por favor sea publicada en el observatorio, porque es tema de familia, porque es de interés general y cumple los objetivos. O en el caso que sea pertinente, de pronto citar o transcribir los enlaces, por ejemplo, resultados de la encuesta de salud, bienestar y envejecimiento, que ustedes saben que un ejercicio que hizo la Nación en 2015, el enlace con los resultados de la encuesta o con los observatorios que puedan también aportar la información. Máxime que ahora estamos siendo consecuentes con el propósito de que las políticas y los proyectos no son solo para grupos de edad, ¿cierto?, sino para todas las edades. La familia está con una persona con discapacidad, puede ser una familia con una mujer, una víctima de la violencia, o sea, puede haber diferentes características o atributos de los integrantes de una familia, y de pronto tiene que, para efectos de la formulación de la política, acceder a información que tenga que ver con esos atributos o esas características que pues aquí le hemos venido llamando el enfoque diferencial, ¿cierto? Y que nuestra estructura de política social ha venido siendo siempre con el enfoque poblacional. Entonces aquí, cuando hacíamos el recorrido en los territorios de divulgar el documento de política, aparecía siempre la inquietud que el país empezó al contrario. Hizo política para infancia, para primera infancia, para persona mayor, para víctimas y la familia, ¿sí? Ese es un interrogante. Entonces no sé, ese observatorio debe como que apuntar a ayudar a que se busquen los enlaces que tengan información relacionada con los integrantes de la familia, y que apunte también a que esa información tribute a ver cómo es que se reorientan políticas o se adoptan medidas a nivel territorial o a nivel nacional, incluso en función de dar una respuesta más integral y menos particular por cada uno de los integrantes. Yo sustraigo a la persona con discapacidad de su entorno,
cuando estamos diciendo es mejor que las personas se les dé respuesta en su medio, o a la persona mayor. No hay una política, entonces en los centros vida, en los centros de bienestar, entonces van allá, comillas, deposito a la persona mayor y la familia queda fuera. Y la idea es más bien que adoptemos políticas y proyectos que den respuesta fortaleciendo redes de apoyo en el entorno o en el medio en que la persona requiere ese tipo de respuesta, ¿cierto? Y yo creo que el observatorio nos debe ayudar mucho a encontrar esos puntos de enlace, de encuentro, zonas oscuras que a veces quedan, porque hasta aquí llegó el de discapacidad, y hasta aquí llegó el de primera infancia, y hasta aquí llegó el de persona mayor, y resulta que fragmentamos la atención y no damos continuidad para que haya una respuesta integral que realmente contribuya al bienestar y a la calidad de vida de las personas, que es en últimas el propósito de las políticas sociales, ¿cierto? Sí, de hecho, en la mesa técnica de familia, o sea, pues ese tipo de ideas son las que nos sirven a nosotros. El observatorio es un proceso siempre en continuo cambio, cualquier observatorio. De hecho, se está mejorando en estos momentos, y cualquiera de estas ideas nosotros las analizamos y las llevamos a cabo. De hecho, en los documentos que ustedes nos han enviado, nosotros los publicamos cuando han sido los eventos, con el link al ministerio, si una universidad, si algún centro de investigación nos envía un documento sobre familia y quiere que se le haga publicidad, o no publicidad, sino que se divulgue, con mucho gusto. Si es de interés para la familia y para el país, con mucho gusto nosotros le hacemos el enlace y decimos obviamente quién es el origen. Bueno, dos preguntas. Uno, ¿el observatorio tiene algún tipo de línea estratégica o líneas de investigación en el marco de lo que es la familia? Y dos, ¿esos productos que ustedes tienen alguna articulación con universidades o con centros de investigación para construirlo? ¿O es parte del equipo que participa en ese observatorio? En cuanto a las líneas de investigación, pues nosotros hacemos anualmente 2 reuniones, pero es interna. No quiere decir que sea solo interna, porque acá en el ministerio, junto con nosotros, con la mesa técnica, hicimos una reunión con la academia, universidades, expusimos pues el observatorio para que lo mismo que les acabo de decir se pone a disposición de la academia, de la sociedad civil y de los centros de investigación, para que trabajemos conjuntamente documentos y los publiquemos en el observatorio, y que nos sirva también para retroalimentar al gobierno o al Estado sobre temas álgidos sobre la familia. La verdad que la respuesta ha sido muy poca, ha sido como de 2 universidades, 2 documentos que hemos logrado sacar, y no ha sido posible vincular como nosotros quisiéramos, y vamos a insistir, vamos a seguir insistiendo en vincular a las universidades, obviamente, que son los llamados a hacer investigación. Pero nosotros al año hacemos 2 reuniones donde establecemos las líneas de investigación o las líneas de trabajo para los boletines, ¿no? Entonces, las diferentes personas que son de sectores de educación, de salud, de empleo, de género, y nosotros de la protección social, llevamos temas a la mesa digamos, para decidir qué temas vamos a tratar en cada boletín. Y por mayoría y por información que exista, no solo porque se me ocurre una idea y que es buena, como por ejemplo la que nos decían ayer de análisis de mascotas en las familias, pero entonces lo que primero analizamos es si hay información para poder sacar un buen producto de ese tema. Entonces sí hacemos líneas, digamos que las líneas de investigación es eso, son temas, porque digamos que todos los sectores afectan, todo hecho afectan a la familia de una u otra manera. Es tan así que el último boletín, que es de TIC, que ya decía, no, es difícil, pero se obtuvo información veraz para sacar desde empleo y TIC,
salud y TIC, educación y TIC, y la parte social y TIC, cómo es que la información la manejan las familias. Y ese es como, digamos, la forma de trabajar en estos momentos para sacar los temas de los boletines. Otra cosa es los documentos a profundidad que se sacan acá en el observatorio, que ya no es como artículos, sino documentos ya más profundos y con más análisis sobre un tema, que son los 5 que estaban por 4 y uno más que no hemos publicado, que eso sí se sacan de acuerdo a la coyuntura y a la información que haya, y se analiza a partir también de la experiencia que hemos tenido en las reuniones con los boletines, ¿no? Que hay un tema que consideramos que es importante, por ejemplo, el primero, que es el de tipologías de familia, porque nosotros nos criticaban que las tipologías las cifras tenían un vicio ahí de tipo, entonces lo cogimos ese tema para darle un orden como por dónde vamos a trabajar en el observatorio, y sacamos un documento sobre tipologías de familia, pero sobre ese tema vamos a hablar a continuación. Gracias. Yo voy a contarles un poco sobre como el enfoque y los aspectos metodológicos que tenemos en el observatorio para el manejo de la cuantificación de las tipologías de familia y su caracterización. Tiene un enfoque territorial porque inicialmente la idea era tener una participación de los territorios, y los territorios están demandando apoyo para la creación de sus observatorios. Entonces, digamos, lo que les voy a presentar está un poco organizado en esa dirección. Entonces, primero, pues partimos de la misma definición que utiliza la política, y es la definición la misma definición del Consejo de Estado, que no la voy a repetir, ya creo que todos por lo que trabajan en el tema, pero ese es nuestro punto de partida. Pero esa definición, a la hora de llegar a medirla y poder estimarla, hay que aterrizarla. Entonces, lo que nosotros hacemos es ir como aterrizando por pasos. Entonces, lo primero es ¿qué entendemos por familia? Tenemos el concepto global que da la política, que da el Consejo de Estado, pero en concreto, ¿cómo? Entonces, partimos desde un estudio que hicieron Rubiano y Wartenberg en el 91, en el que definen como familia el conjunto de personas entre las que median lazos cercanos de sangre, afinidad o adopción, y ahí entra, desde ese momento se habla de afinidad, no solamente de consanguinidad, independientemente de su cercanía física o geográfica y de su cercanía afectiva o emocional. Entonces ya tratamos de acotar un poco. Sin embargo, ahí tenemos el problema de independientemente de su cercanía física o geográfica. La familia trasciende paredes, la familia trasciende límites geográficos, pero son parte de la familia. Pero cuando vamos a observarla y a medirla, eso es una limitante que tenemos. Entonces nos vamos al segundo paso, y es aproximarnos a la familia a través del hogar, pero del hogar como unidad de gasto, no del hogar que generalmente se maneja
las encuestas. Y ahorita vamos a mirar un poco más el detalle. Entonces definimos hogar como una persona o grupo de personas que pueden o no pueden tener vínculos de consanguinidad, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda, comparten las comidas y reconocen como autoridad a una sola persona que se denomina jefe del hogar. Entonces ya nos acercamos un poco a través del hogar. Sin embargo, en los hogares no hay una relación uno a uno entre hogar y familia. ¿Sí? Podemos tener hogares en los cuales no hay ni siquiera ninguna relación absolutamente ni de consanguinidad, ni de afinidad, ni de adopción, ni nada. Dos estudiantes que viven juntos en una vivienda, comparten la vivienda, pero no son una familia. Entonces, lo primero que hacemos es, dentro de ese hogar, diferenciamos entre los hogares familiares y los hogares no familiares. Los hogares familiares son aquellos en que todos o alguno de sus miembros están relacionados entre sí en un primero o segundo grado de consanguinidad, adopción o matrimonio, incluyendo las uniones consensuales. Y el hogar no familiar es cuando está constituido por una o más personas en las que no existe un núcleo conyugal o núcleo familiar primario o no existe parentesco inmediato con los demás miembros del hogar. Puede estar formado, por ejemplo, como amigos o los estudiantes que conoció al inicio. Entonces, la primera categorización es esa. Luego, nos centramos en los hogares familiares. Y los hogares familiares los podemos clasificar según tres categorías o tipologías. La primera es la tipología de estructura familiar, la segunda es la tipología generacional y la tercera es la tipología de ciclo de vida. Esas tres tipologías se detallan y se analizan en los documentos de trabajo que Hermes mencionó. Yo me voy a centrar un poco en la tipología de estructura familiar, que es la más conocida, que es la más utilizada y es con la cual generalmente se empiezan los indicadores, a construir los indicadores sobre familia. Entonces, estimaciones, como dije, tenemos en el observatorio, está en la página web una serie de indicadores que fue los que mencionó Hermes, y dentro de esos indicadores tenemos esas tres tipologías de estructura familiar, generacional y ciclo de vida para el total nacional, zona, región, quintil de ingreso per cápita del hogar para los años 2003, 2014 y 2016. Ustedes pueden entrar y consultar los indicadores. Tenemos los documentos de trabajo, el 3 y el 4, que se centran ya en uno en mirar evolución y el otro en mirar diferenciales geográficos. Digamos como para que las entidades territoriales, digamos, tengan como una referencia en donde poder mirar, digamos, la forma en que nosotros manejamos esas diferentes tipologías. Entonces vamos a centrar en mi tipología de estructura familiar. Probablemente ustedes todos están familiarizados porque trabajan en el tema de familia, entonces deben estar familiarizados seguramente con estos conceptos. Solamente quisiera referenciarlos rápidamente. Los hogares familiares los dividimos en nucleares amplios y familiares sin núcleo, que es algo, digamos, diferente a lo que se ha venido manejando. Y los nucleares, ustedes saben cuáles son: padre, madre, hijos, o mamá con hijos o papá con hijos. Amplios es cuando hay otros familiares o otros no familiares, que esos son los extensos y los compuestos, pero los unimos en amplios. Y los unimos por amplios no porque nos guste, sino porque los compuestos son un porcentaje muy pequeño y por lo tanto cuando uno entra a estimaciones, realmente como trabajamos con encuestas, entonces no nos dan los tamaños muestrales para hacer mucho trabajo con los compuestos. Entonces los unimos con los extensos y trabajamos con los diagnósticos amplios. Y los sin núcleos es aquellos en los que no existe un núcleo conyugal o una relación padre, madre, hijo, hijo, pero sí hay relaciones de parentesco, por ejemplo cuando viven hermanos. Y esos, digamos, son hogares familiares.
pero no son hogares amplios, que es donde generalmente se les ubica. Son hogares familiares sin núcleo. Y los hogares unipersonales los hogares no familiares son los unipersonales y los no familiares sin núcleo, que son, por ejemplo, el caso de los estudiantes. Esa tipología agregada la desagregamos luego por la presencia o no de ambos padres en el hogar, papá y mamá. Bueno, no necesariamente papá y mamá, vamos a llegar a eso. Pero está la pareja o está uno de los dos. Entonces son los biparentales o los monoparentales. Para generar esas estructuras familiares, entonces nosotros utilizamos en los documentos que tenemos publicados en la página del observatorio, utilizamos la encuesta nacional de calidad de vida, porque estamos haciendo, por dos razones. Una, nosotros estamos haciendo análisis a nivel nacional y regional únicamente, pero más que eso es porque la encuesta de calidad de vida nos permite depurar un poco más la clasificación de los hogares, porque tenemos 14 relaciones de parentesco. Entonces, con 14 relaciones de parentesco uno puede afinar un poco la clasificación de los hogares según la tipología. Vamos a ver más tarde que, por ejemplo, la gran encuesta integrada de hogares solamente trabaja con 9 categorías de parentesco, 9 clasificaciones, y eso permite hacer la clasificación agregada, pero no afinada. Y ahora voy a hablar un poco de eso. Entonces nosotros usamos la variable relación de parentesco con esas 14 categorías, identificamos a los hogares, debido a que estamos centrándonos o aproximándonos a la familia a través del hogar como unidad de gasto. El primer paso es definir esa unidad de gasto, y para eso excluimos a los empleados domésticos, a los parientes del servicio doméstico, a los trabajadores y a los pensionistas que son miembros, que aparecen listados como miembros del hogar en las encuestas. Los excluimos para poder identificar realmente por lo menos una mejor aproximación a las familias a través de los hogares. Porque el empleado doméstico está en el hogar, pero no es parte de la familia. Y entonces, si no lo excluimos, un hogar que tiene empleado doméstico nos va a quedar clasificada como un hogar amplio, cuando en realidad es un hogar nuclear. ¿Sí? Entonces, el primer paso es el hogar como unidad de gasto. Entonces, una vez definimos el hogar como unidad de gasto, con todas esas 14 relaciones de parentesco, clases de relaciones de parentesco, entonces armamos los hogares nucleares amplios, el sin núcleo y no familiar, que son las 4 categorías agregadas. Y digamos, para el caso del nivel nacional, vemos unos cambios importantes a lo largo del tiempo, como por ejemplo el hogar no familiar pasa de 5.8 al 14%. El familiar nuclear baja del 65 al 61. ¿Sí? Entonces, sí, hay dinámicas que identificamos, digamos, si uno se va mucho más atrás del 93, ve cambios muchísimo más marcados. Seguimos. Igual, entonces pasamos de la tipología agregada a la tipología de estructura familiar desagregada, y miramos los biparentales y los monoparentales, y vemos un poco que aquí los cambios son mucho más claros. Es decir, el hogar familiar nuclear vimos que bajaba a lo largo del tiempo, pero realmente se están dando al interior del familiar nuclear cambios que en el agregado no se ven. Por ejemplo, el biparental pasa de 55 a 46, el monoparental pasa del 10 al 14. Sin embargo, en el agregado observamos uno solo, cuando realmente hay recomposiciones al interior.
Y lo mismo pasa con el amplio. Y el hogar no familiar, realmente el 90% del hogar no familiar son hogares unipersonales, ¿sí? Que es el que ha venido aumentando, digamos, significativamente en los últimos años. Sigamos. Hicimos lo mismo a nivel regional, no se ve, eso se han chiquiticos los números, pero bueno, puse, digamos, 4 puntos que uno puede resaltar a nivel de regiones. En todas las regiones el hogar nuclear biparental es el de mayor importancia, como lo es a nivel nacional, a pesar de que ha venido disminuyendo todavía. El 46% son hogares nucleares, pero no superan ninguna región el 50%, ¿sí? Cosa que no sucedía años atrás. Y hay diferencias al interior de las regiones. Antioquia es la región con la mayor importancia de la familia nuclear biparental. Llega a 50%, es la más alta que se hicieron. Mientras que Valle es la de menores, un 42%. El hogar nuclear monoparental es el segundo de importancia en Valle. Y el hogar unipersonal es el segundo en importancia en San Andrés y en la región oriental. Entonces, digamos, si al interior de las regiones hay diferencias, con toda seguridad al interior, si entre regiones hay diferencias, con toda seguridad al interior de las regiones vamos a encontrar también diferencias, y ahí es un poco a donde queremos avanzar y apoyar un poco a los observatorios regionales y tratar de mirar esas clasificaciones para poder identificar y apoyar un poco la política. Entonces, bueno, esto es un poco el resumen de lo que yo dije de las conclusiones, podemos seguir. Entonces, a nivel territorial, ¿qué se puede hacer? La encuesta de calidad de vida, como mencioné, solamente es representativa a nivel de hogar, a nivel de región. No permite hacer segregaciones más de las que nosotros vimos ahí, y eso que la encuesta de calidad de vida son 9 regiones, ¿cierto? Porque antes eran 5. Pues ya las ampliaron un poquito y tenemos por lo menos 9 regiones. Sin embargo, pues 9 regiones es todavía muy agregado. Entonces, la idea que en la mesa técnica de familia, la última mesa técnica de familia, habíamos hablado, era apoyar a los observatorios territoriales a generar estadísticas, por lo menos estas tipologías, y de ahí para adelante caracterizar esas tipologías utilizando la gran encuesta integrada de hogares. La gran encuesta integrada de hogares es representativa a nivel departamental, entonces podemos ir un pasito más de desagregación. Sin embargo, la gran encuesta integrada de hogares tiene una limitante, y es que solamente recoge 9 categorías de relación de parentesco. No recoge las 14 que tiene la encuesta de calidad de vida, que nos permite depurar mucho más la clasificación, pero por lo menos permite hacer una primera aproximación. Ya se le solicitó al DANE que por favor en la gran encuesta integrada de hogares incluyera las 14 categorías en la relación de parentesco conforme la base de la encuesta de calidad de vida. Vamos a ver. Pero eso no es inmediato. Ustedes saben que cualquier solicitud al DANE para que cambien algo en una encuesta, la tarda todo un año, si estamos optimistas. Entonces, por el momento solamente podemos trabajar a nivel departamental con la gran encuesta integrada, pero digamos sería una primera aproximación, por lo menos para mirar diferencias a nivel departamental. Y entonces la idea es que conjuntamente con el DANE, que fue lo que se acordó en la mesa técnica, para el año 2016, con la gran encuesta integrada de hogares, hacer esta estructura de tipología familiar para cada uno de los departamentos del país. Esperamos de aquí a diciembre tener esto y colgarlo en la página del observatorio, digamos como un insumo para las entidades territoriales. Adicionalmente, algo importante para aquellos que les gusta hacer análisis,
La encuesta de calidad de vida, y se pidió también para la gran encuesta integrada de hogares, tiene una pregunta adicional que le permite a uno identificar la presencia de más de un núcleo familiar al interior del hogar. Y es la pregunta de, para cada miembro del hogar que está casado, no importa si la pareja vive o no vive, le preguntan si el cónyuge vive en el hogar. Y de esa forma uno puede identificar al interior más de un núcleo familiar, que es algo, digamos, que no se ha trabajado con este tipo de encuestas y que permite, por lo menos, caracterizar también entre regiones o entre. Esto es calidad de vida, esperemos que la encuesta también la incluyan, porque se les pidió también que incluyeran esta pregunta. Esa es, digamos, un poco en lo que estamos trabajando en el observatorio. Estas, digamos, los análisis, las estimaciones y los análisis de las tipologías los hacemos en los documentos de trabajo, y los otros documentos de trabajo y lo mismo los boletines, lo que hacen un poco es coger estas estructuras, estas tipologías de familias y tratar de hacer análisis adicionales. Entonces, sí. No sé qué tanto avanzó la mesa nacional como tal, que se lo había pedido en algún momento y se trabajó la mesa nacional en incluir algunas variables en el censo nacional que daría una cobertura realmente mayor que la que incluía estas dos encuestas. No sé si se logró avanzar en eso. Bueno, en este momento no estoy segura, pero me parece que el censo quedó con estas mismas 14 categorías de relación de parentesco. ¿Sí? Para poder a partir de ahí construir a nivel más desagregado las tipologías. Entonces, si el censo tiene las 14, es mucho más fácil, exactamente. Lo otro que voy a decir algo más. Así. Bueno, algo que le pedimos al DANE. Sí, ya me acordé. Al DANE se le pidió, y ya esto me ibas a decir, bueno, al DANE se le pidió y ya aprobaron en que lo que ellos publican las tipologías de familia con la desagregación, con la clasificación, sí, pero no tienen en cuenta que es algo que por eso es que la clasificación de 14, por más de que digamos la encuesta calidad de vida tiene las 14 categorías, ellos utilizan solamente las primeras 6 para clasificar los hogares. Entonces, por ejemplo, un hogar donde vive el jefe con sus padres, eso es un hogar, de acuerdo a nuestra definición, es un hogar nuclear, ¿cierto? Porque está el padre y un hijo, a pesar de que el hijo es el jefe. A nosotros no nos importa si el hijo es el jefe, es el tipo de hogar. Para el DANE, eso es un hogar extenso, porque todo mira alrededor del jefe del hogar. Entonces es el jefe con sus hijos, es un hogar nuclear. El jefe con otros parientes es un hogar extenso. Y el papá es otro pariente. Entonces nosotros con esa clasificación de 14 categorías, lo que hacemos es es a lo que yo me refiero cuando digo que depuramos la clasificación inicial. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo típico. Ese para nosotros es un hogar nuclear. Para el DANE es un hogar extenso. Entonces, lo que se le pidió a ellos es que sacaran el cuadro con la clasificación depurada y nos sentamos con ellos y miramos cada uno de los casos donde debería ir. Y ellos aceptaron que van a publicar, pero van a publicar los dos cuadros, porque no pueden dejar de publicar lo que eternamente han venido publicando, a pesar de que eso es otra discusión. Entonces ellos van a publicar su cuadro típico, pero van a publicar también un cuadro con esta clasificación depurada. Eso fue algo que se logró también con ellos. Y del censo, pues esperemos primero que haya censo y segundo que
Que haya plata para meter todas las variables que cada uno tenemos. Quisiera solicitar si pudiéramos ahondar un poco en torno a estas exclusiones que se hicieron para poder delimitar más el hogar como unidad de gasto. ¿Quiénes eran los estudios y qué era la configuración? ¿Cuáles eran los estudios para hacer esas exclusiones? Y precisar los tribunales. Porque puedes poner ¿Por qué se excluyeron los servicios de ahí empleados domésticos? Ok. Sí. Por esos, digamos lo que son empleado doméstico, familiares de empleado doméstico, trabajadores, Perdón, es empleado doméstico, trabajadores, hijos de empleados domésticos o hijos de trabajadores, y los pensionistas. No, perdón. No son los pensionados, son los pensionistas. Pensionistas son los que tú alquilas un carro Gracias por la aclaración. y pagas una pensión mensualmente por el cuarto donde estás viviendo en el hogar. Está pagando por vivir en un cuarto en un hogar. Es un término técnico de hace parte del hogar porque exacto, comparte la vivienda, pasa que de acuerdo a las definiciones del hogar, no tiene una entrada independiente, no sé qué, todo eso, entonces hace parte de la vivienda, pero no es un miembro del hogar. Vive bajo el mismo techo, pero paga un arriendo, porque si no es un arriendo prácticamente. Es otra unidad de gasto. Entonces, por eso nosotros lo limitamos al hogar como unidad de gasto. ¿Sí? Entonces, digamos, el empleado del servicio doméstico, clarísimo, vive en el hogar, si es interno, vive en el hogar, pero no hace parte del hogar, y está listado como un miembro del hogar. Igual pariente del servicio doméstico, el empleado doméstico que tiene su hijo viviendo ahí. Trabajadores en la zona rural, por ejemplo, hay los trabajadores, los mensuales, los cuando están tampoco hacen parte del hogar, y el pensionista, que son esos. ¿Sí? No pensionados, sino pensionistas. Y aún así, en ese aspecto de ustedes, digamos, está definida la noción de miembro del hogar, digamos, particularmente el interior de la secretaría, hemos tenido varias conversaciones alrededor de eso, porque es si se reconoce como tal, o a lo que los demás significan, o es el proveedor, o en función de qué está considerado. A ver, aquí hay que tener en cuenta el instrumento con el que se recoge la información. Esas son encuestas del DANE, que el objetivo no es mirar familia, ¿sí? El objetivo es poder enumerar a todos los miembros del hogar. Y la mejor forma de enumerar a todos los miembros del hogar es con relación a alguien. Entonces, lo primero que llegan y preguntan es, ¿quién es el jefe del hogar? A quienes reconocen los demás miembros como el jefe del hogar. Entonces, los demás miembros reconocen como el jefe del hogar, generalmente, aunque no lo sea, al hombre. Si uno mira las tasas de jefatura femenina en los hogares biparentales, el 98% es de hombres. Si uno mira la jefatura femenina en hogares monoparentales, el 90% son mujeres. ¿Sí? Sin embargo, el reconocimiento de la mujer como jefe de hogar ha venido aumentando, y eso lo pueden ver en los documentos en los hogares biparentales. Cada vez se reconoce más a la mujer como jefe de hogar. Reconocimiento. Si uno coge estos estudios, y eso lo hacemos en uno de los documentos, es identificar al jefe de hogar como el aportante, el mayor proveedor. Entonces, en la encuesta uno puede identificar los ingresos, entonces puede identificar el mayor aportante y compararlo con el reconocimiento. Hay una alta relación, pero no es Ese tema sí es de mucha inquietud, tratando de encontrar
discusión interna, por ejemplo, para nosotros, en nuestros instrumentos básicos frente a los servicios, nos a preguntar por jefe. ¿Sí? Entonces empezamos en una jefatura, para que el niño quede con el masculino y él la o la. Sí, claro, la jefatura, entonces queda como un poquito más. Pero también era el tema de, bueno, la opción de abrirlo a una jefatura compartida, a esas situaciones en las que no aplica. Yo siempre pongo el ejemplo, creo que muchos lo han escuchado, de la encuesta de Dani cuando le llegan a uno, y en esa época, de hecho, incluso hablando con ellos, entonces decíamos, ¿quién manda a quién? O sea, éramos todos quien manda iguales. Claro, entonces empiezan a empezar a decir, bueno, entonces se ve una cosa en la que más o menos el encuestador decide cuál es la casa. Sí, pero ahí hay que entender el objetivo de la encuesta y por eso es que yo quiero recalcar en Claro, eso. Porque ellos sí, su objetivo es que enlistados todos los miembros, no identificar a quién. Claro, pero a nosotros incluso nos interesa es qué mensaje dejamos, que somos unos desorganizados por el primer jefe, o sea, ese tipo de cosas, o sea, no queremos mandar ese mensaje de que tiene que haber ese tipo de cosas como que nos inquietan y sabemos que es un largo proceso y que hasta ahora, pero en efecto uno quisiera poder contribuir en esa lógica de no dejar esos mensajes implícitos en las familias. Pero por eso es que nosotros tratamos de depurar la clasificación de los hogares no teniendo en cuenta el jefe, sino quienes viven en el hogar. Entonces si vive el papá con su hijo, pero el hijo es el jefe, a nosotros no nos importa para clasificar. ¿Sí? Yo también tengo en ese orden de ideas de la persona que intervino ahorita la preocupación de que se está alimentando el modelo tradicional y patriarcal de familia antes que empezar a superar esa idea de familia sentada en la jefatura, en el poder, en que tiene que haber un jefe. Yo creo que eso se tiene que superar, así sean las encuestas, porque nosotros y el Estado tiene la obligación de avanzar en las transformaciones culturales. Es una obligación del Estado y el Estado tiene que modificar todo aquello que no permita el desarrollo de un modelo democrático o como queramos llamarlo, de familia que no sea en la estructura del grupo patriarcal. Indirectamente está el TANE y quienes hacen la encuesta y quienes no modifican los patrones están contribuyendo a que, como dijo la compañera ahora, se perpetúen esos imaginarios, se perpetúe un modelo tradicional de familia que me parece que no es la función del Estado y no corresponde a las realidades de la sociedad de verdad. Ahí se está nuevamente con la noción de hogar, aun cuando le unan el concepto familiar, están nuevamente ocultando lo que hoy verdaderamente interesa para definir familia, que son los vínculos y las relaciones. Sí, pero y que estas no están necesariamente vinculadas a un espacio. Sí, no están, no están, que es difícil pero fíjense medirlo que, cuantitativamente. Por eso no partamos de la noción de hogar. La noción de hogar es un limitante. No facilita familia, las relaciones, lo que consolidamos como familia. Una encuesta para medir familia, ¿tú cómo vas a pues cambio? Empezamos por indagar qué entiende cada núcleo por su grupo. Empecemos por ahí. Sí, pero empecemos por indagar qué entiendo yo y cuando vamos a hablar con la gente, a preguntar qué entienden y qué esperan. Porque eso ahí tenemos posibilidad de cuantificar y posibilidad de cualificar. Es decir, indicadores para saber cuántas familias hay realmente e indicadores para saber qué entendemos y qué soñamos de la familia. Yo estoy de acuerdo, yo parte de lo que habíamos hablado en una mesa técnica es la necesidad de estudios
cualitativos. Por eso, Porque antes de ir a campo a medir, tenemos que saber qué es lo que vamos a medir. exactamente. Entonces tenemos que partir primero de estudios cualitativos que nos delimiten y nos identifiquen lo que vamos a medir. Mientras tanto, llegamos a campo. Estamos completamente de acuerdo. Entonces, Ese punto de partida es el que debe ser. Pero la noción de hogar Por el momento es lo que tenemos. No, pero es que no podemos contar con aquellos que contribuyen a perpetuar lo que el Estado no debe. No, pero es que yo estoy de acuerdo. Yo ese punto de hay que partida sí lo incentivar y tendría fomentar como los estudios principio cualitativos, riguroso. que es donde hay que arrancar. Pero mientras que se hacen los estudios cualitativos, tenemos que tener algo. Quiero comentar algo de personas que hagan la introducción de esta manera. Ese es uno de los temas amplios que, como les comentaba al principio, convoca este espacio. Por eso la Mesa Técnica Nacional se dividió en 3 grupos de trabajo. Uno que tiene que ver con los lineamientos para implementar la política, otro que tiene que ver con los espacios de asistencia técnica e interacción con los demás agentes, y este que está compartiendo en los últimos avances, que es el grupo de gestión de la información en familia. Partiendo de que hay un escollo claro, no podemos seguir homologando hogar y familia, dado la aceptación en el marco de la política del concepto de familia que va más allá de los vínculos con las relaciones consanguíneas o civiles, ¿cierto? Que va más allá al afecto, pero entonces el equipo está dando unos pasos, no lo tenemos todavía resuelto, el grupo de trabajo interno está ya compartiendo un poco lo que está encontrando y la forma como está identificando la manera de superar ese escollo para hacer consecuentes las variables con el concepto. A este momento, el país, por lo menos, ni las ciudades, ni los municipios o distritos que ya tienen avances en política de familia, tienen superado esa dificultad. Entonces, del equipo de gestión del conocimiento, que tal vez creo que vale la pena recordar, están haciendo parte el DNP, el DANE, personas de demografía y epidemiología aquí del Ministerio, al Sistema Integral de Información de Protección Social, el ICBF, una entidad territorial fundamentalmente Bogotá, que ya tiene algunos desarrollos avances, planeación distrital, que está uno de los problemas, comillas, con los que inició este mandato del actual alcalde, fue precisamente identificar y tipificar un poco los alcances en el marco de los programas de familia y todo ese tipo de cosas, y ha venido trabajando también en esto. De los que conozco, porque yo sé que hay más gente que está con la misma dificultad. O sea, la política nos dice que familia es esto, pero ¿cómo hacemos? Entonces, mi doctora Ligia tiene toda la razón y creo que compartimos, y me perdonan si me tomo la atribución de muchos de ustedes, que en esta forma realmente se trata de institucionalizar y convalidar algo que en el concepto se quiere revaluar. Entonces pero no entendamos que esto es lo que ya se está diciendo, que es la postura de la Mesa Técnica Nacional, sino que esto es un paso dentro de ese proceso. Hasta ahora son los elementos que nos permiten llegar a algunos criterios de medición, pero tenemos que seguir avanzando para encontrar variables que puedan interpretar o que puedan ser consecuentes. Y me perdonan los integrantes de la mesa del equipo de trabajo del equipo de gestión de información si dijo algo equivocado. Tenemos que partir de algo para avanzar a llegar al punto en el que realmente las variables en todos los sistemas de información, por lo menos las principales o la gran mayoría, puedan dar cuenta de lo que es el concepto y el tema de los vínculos, las relaciones, las interacciones que está incorporado en el concepto. Entonces yo quería hacer esas precisiones, no acabando la discusión, ¿cierto? Yo solamente quisiera agregar una cosa, y es que ahí entra a jugar un papel muy importante la academia y los centros de investigación en las universidades en avanzar en el concepto de qué se entiende familia y cómo se mide. Un poco siguiendo esa idea y retomando algunas cosas que dice la doctora Ligia, la preocupación parte de que la política pública pues da un concepto amplio sobre familia, pues también con sus limitaciones, donde no nos invita a pensar en esa familia que no solamente ocupa un lugar geográfico.
La encuesta yo la entiendo también como ese insumo para la construcción de políticas sociales, por lo tanto se van a excluir otro tipo de familias que no ocupan lugares geográficos y que en el debate, que no ocupan el hogar, y que en el debate llevamos, yo creo que un buen tiempo y unos buenos años debatiendo exactamente lo mismo, y mientras tanto las familias que están en las realidades y que están en los territorios están desprotegidas, no tienen una cobertura de servicios y de políticas, y ese yo pensaría que es parte de las mayores preocupaciones. La existencia de familias transnacionales, de las parejas LAD, que no ocupan un hogar y que no están siendo visibles, y que estamos legitimando desde la institucionalidad un modelo tradicional de familia. Eso es parte de la discusión, es parte de la preocupación que tenemos las instituciones. Habían levantado la mano Sara, Lidia y Margot. El reto está para todos los que trabajamos en estos temas, bien sea en los espacios académicos o en la institucionalidad, porque no es solo la academia. Creo que el reto lo tiene la institucionalidad también, porque es la que redirecciona los pocos recursos que hay para poder hacer movilizaciones de distinto tipo. Y por ejemplo, en clave de planeación, que lo tiene la política y lo tienen algunos programas, creería yo, me atrevo a hacer ICBF y MinSalud, está diciendo hagamos un reconocimiento de la situación que tienen las familias, ¿sí? La vía que probablemente vamos a usar es esta de hogares, porque es la generalista la que tenemos, pero estamos introduciendo otra serie de elementos de reflexión desde las políticas que tienen que ver con las relaciones efectivamente, que tienen que ver con lo que todos habrán profundizado, por ejemplo, para los temas de prevención, promoción y prevención, las relaciones parentales, esto que llama Ligia, que siempre nos ha introducido esa reflexión sobre las relaciones democráticas y demás, donde hay varias experiencias que son más de tipo cualitativo, que no son de medición X y Y cuantitativa, que da elementos también para la toma de decisiones de los programas y de la política pública en general. En curso de vida estamos hablando de las trayectorias, estamos hablando de las transiciones vitales, de los sucesos vitales, sí, otra serie de elementos que se supone debemos incluir en este análisis. Entonces también diría que no, sin demeritar lo cuantitativo, sabemos todos eso, no podemos supeditar unas decisiones de política pública únicamente a esa variable, reconociendo que tiene un valor y un lugar, con unos límites. Pero quería hacer esta invitación porque definitivamente todos estamos trabajando en la vía de avanzar. Entonces, sí, no retroceder. ¿Cómo es no retroceder? Gracias. Y sobre todo en estos temas, en estos temas en donde está comprometida la igualdad entre hombres y mujeres. Tema de género que está allí subyaciente. Pero comprometida es comprometida, porque es aquí donde de verdad se juega ese principio fundamental de la democracia, sin el cual no hay democracia. Si no hay igualdad de hombres y mujeres, no hay democracia en ninguna parte del mundo, y menos aquí en Colombia. Entonces no podemos, mire, es que no podemos, así sea lo único que hay. Pero es que lo único que había hace 20 años era el hogar nuclear tradicional, autoritario, maltratante, y no lo hemos superado. ¿Y por qué no hemos avanzado como deberíamos avanzar? Porque sí, ahí vamos. Pero ahí vamos todavía con la violencia intrafamiliar a cuestas, como uno de los indicadores más graves de violencia que experimenta este país. ¿Y a qué se debe eso? A que todavía estamos hablando de jefatura de hogar, de jefe de hogar, del proveedor fundamental, etc. Y yo creo que ese lenguaje y esas categorías y esa manera de pensar la tenemos que superar. Y eso es lo que estamos esperando quienes trabajamos en este tema, que sean las directrices de Estado. Porque el Estado tiene la obligación de sentar
las directivas que le ordena la Constitución. Y la Constitución no es solamente el inciso primero del artículo 42. La Constitución es igualdad, la Constitución es diversidad, es pluralismo, es agentes corresponsables en la garantía de los derechos. La Constitución es igualdad entre hombres y mujeres. La Constitución es todo eso. Y eso es lo que tiene que, y esperamos que de verdad sea la directiva nacional en una política pública para las familias. Creo que no estamos equivocados, Ligia. Lo que pasa es que para la medición estamos en un proceso. Sí, pero la medición no es lo fundamental. La medición es la cosmovisión de la Constitución política. Y si para medir necesitamos, porque no tenemos más los elementos del modelo tradicional, yo creo que no es buen punto de partida, y me perdona que siga insistiendo. Qué pena con usted. Es una pregunta para todos, ¿no? Yo por lo del territorio. ¿Qué debería ocurrir para que repensemos cuestión de conocimiento, no solamente con fuentes cuantitativas, sino que reconozcamos que las cartografías familiares o sociales también son insumos y fuentes de información que debemos contrastar? Quizá la idea es requerimos hacer mediación metodológicas y epistemológicas para poder comprender desde lo cuanti-quali la multidimensionalidad de lo que sucede con las familias. No hay que demeritar las cartografías que uno hace en terreno con las familias, que ellas mismas hacen. La información que se suscita ahí es mucho más compleja que este tipo de posibilidades y desconocerlas. Pero esta y la otra la necesitamos para poder tener claridad con las políticas de trabajo. Y claro, ese trabajo tenemos que hacerlo, no solamente los que están en las unidades o cuando estuvimos en las universidades, que cuando intentamos hacer cartografías eran subestimadas cuando se privilegia este tipo de condiciones. Incluso, de acuerdo con Ligia, incluso algunos conceptos hay que seguimos trabajando. ¿Qué es eso de lo nuclear? Por dar un ejemplo, si no redefinimos, porque esto es un asunto semiótico, si no redefinimos todas esas categorías, vamos a seguir persistiendo en las mismas condiciones. Y desde nuestra parte, aquí como sociedad civil, tenemos que decir, oiga, Estado, y de acuerdo con el trabajo que hacemos en la familia, repensemos este asunto de cómo es que gestionamos conocimiento, porque ese es un insumo que todos necesitamos para poderlo trabajar. Ahora, no es lo mismo trabajar fuentes de información con sistematización cuantitativa, sistematización cualitativa. De eso necesitamos mucha formación fenomenológica y hermenéutica, porque si no, ¿cómo hace uno ese tipo de cosas? Y no se trata de desconocer de todas otras posibilidades. Y bueno, esa es como la invitación que yo quisiera hacer. Que el equipo de conocimiento ha estado tomando nota atenta, porque hay valores agregados a la mirada sin desconocer la tendencia con la que se está avanzando, que no es desconocer el marco de la igualdad y el género. Bueno, yo quería contarles que desde el colegio el año pasado hicimos un esfuerzo del colegio de familia de hacer un seguimiento, o mejor, de hacer una síntesis de cómo iban las políticas de familia. Y uno de los problemas que encontramos, porque lo recorrimos una a una, y de los problemas que encontramos era justamente que las políticas en los territorios no están dando cuenta de la realidad de las familias, porque lo que tienen cuantitativo para seguir son estas encuestas, y eso lo complementaban con unos foros que hacían con algunas familias, y a partir de eso se diseñaban las políticas. Que esas políticas realmente están reflejando a las familias en el territorio. La conclusión en ese encuentro nacional de universidades que trabajan con familias, eso no está reflejando realmente lo que las familias son en el territorio. ¿Por qué? Porque no tenemos más instrumentos con que mirar cuál es la realidad de las familias en el territorio. Yo creo que todo lo que han dicho en el que se le está diciendo a gritos que esta estrategia de conocimiento está necesitando los propios instrumentos para mirar a las familias en los territorios y en el país. Yo quiero traer a colación algo que se avanzó en otra política, y es la política de habitante de calle. En la política de habitante de calle, el legislador tuvo el cuidado de decir, hágase un censo
de los habitantes de Calle. ¿Y el DANE qué tuvo que decir? Pues nada, hay que meter el censo del habitante de Calle. Anteriormente ellos hacían unos muestreos, hoy en día van a hacer el censo de los habitantes de Calle. Yo digo, ¿por qué la familia, que es de la importancia tan trascendental para una sociedad, no puede tener sus propias herramientas y no podemos decir que un reto de la política de familia en Colombia es normativamente avanzar hacia que el DANE pueda realmente reflejar lo que es la familia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre nos va a decir el DANE, es que yo por ley solamente puedo hacer esto, es que yo no voy a avanzar más de esto, y nosotros no le podemos pedir a la Mesa Nacional que dé lo que el DANE no da, y el DANE siempre tendrá el argumento de que lo que a mí me manda la ley es esto y yo no hago más de eso, y tienen toda la razón, porque es un principio de derecho administrativo que al servidor público solo le está permitido hacer lo que la ley le dice. Y yo digo, se nos plantea hoy como un reto hacer esas reformas normativas. Si lo pudieron hacer con habitantes de Calle, ¿por qué con la familia no? Entonces yo le propongo a la Mesa Técnica Nacional que empiecen a trabajar el tema de desarrollo informativo pensando cómo superamos estos aspectos. Porque si no, ahí vamos a seguir dando vueltas en esa rueda. Que el DANE no quiere, que ustedes no pueden tampoco hacer más allá de eso. Es un desarrollo normativo que está solicitando el país en este momento. Gracias. En la misma vía y retomando el mismo evento del que estaba mencionando la profesora, desde la red de programas universitarios de familia hemos identificado que en Colombia es necesario hacer un ejercicio de caracterización de las familias. Más allá de los datos, es esas dinámicas y esas realidades que están planteando. Por eso para nosotros es clave pensar en un observatorio digamos que desde una perspectiva mixta, que incluya otras nociones como las instituciones, pero también los desarrollos que las academias tenemos en ese campo. Nosotros, digamos que le damos esa mirada desde esa comprensión de observación a comprender, a interpretar esas dinámicas, a ir más allá de esos datos, y que creo que una de las líneas que ustedes plantean ahí va orientada a ese tema. Entonces, por ejemplo, nosotros, les estaba comentando lo de la caracterización, nos parece supremamente clave articularnos con ustedes, porque somos una red que tiene presencia en el Caribe, que tiene presencia en todo el Oriente, Eje Cafetero, Antioquia, Bogotá, Villavicencio, y no hemos tenido estos espacios. Y nosotros ya, la red está más o menos hace 20 años trabajando. Incluso tenemos encuentros. La vez pasada, Sí. Incluso tenemos encuentros de investigación. Hace 2 semanas tuvimos uno y ahí surgen temas interesantes que incluso se articulan con los desarrollos. Y nosotros pues estamos formando profesionales y posgraduados en esos campos. Y tenemos las experiencias y los intereses investigativos. De pronto la invitación es eso, abramos estos espacios para otros actores que tienen que decir y que podrían complementar esos análisis que ustedes hacen desde esa mirada. Lo que les decía antes, las puertas nunca han estado cerradas. Acá hicimos un evento con las universidades. Sí, para complementar un poco, nosotros hicimos un evento con universidades, se vinculó a varias universidades, más o menos 15 universidades que estuvieron acá compartiendo su experiencia investigativa, pero también aportando en el sentido de cómo intentar desarrollar investigaciones relacionadas con familia que realmente dieran cuenta de esas realidades familiares. Un primer encuentro que se hizo en conjunto con el ENP fue aportar, ubicar investigaciones que se hicieran al interior de las unidades académicas y que se ubicara en la plataforma del DNP como un mecanismo para que estas investigaciones pues, se divulgaran, pero también con la posibilidad abierta para que se hicieran investigaciones conjuntas y para que, por ejemplo, en las academias se ubicara la posibilidad, por ejemplo, en las modalidades de trabajos de grado, para que se conectara con la institucionalidad y también para que se hicieran investigaciones. Ese por un lado. Por otro lado, queríamos contarles también en relación a lo que el doctor Hermes comunicó en su presentación, y es que con la universidad, con la entidad territorial de Tolima y con la Academia del Tolima, se hizo una vinculación para empezar la construcción del observatorio, como él mencionó, pero también contarles que otras entidades del orden nacional y territorial han iniciado la construcción del observatorio en conjunto con las academias. Es el caso de la Universidad Mariana, que en este momento no pudo acompañarnos, pero la Universidad Mariana de Pasto tiene su observatorio de familia y lo hizo en conjunto, es decir, un carácter mixto, en conjunto con la Alteridad de Pasto.
De acuerdo a la información que ellos nos mencionaron, este observatorio ya tiene una trayectoria en temas de investigaciones en familia, y de hecho ya tienen una información importante en toda la ciudad de Pasto, que eso ya, digamos, es un trabajo adelantado. Con esto quiero decir específicamente, en la línea de lo que decía la profesora, el carácter mixto importante que deben tener los observatorios. No es una responsabilidad solo del Estado, no es una responsabilidad solo de la academia, es una responsabilidad de todos, pienso yo, y en ese orden de ideas tenemos que buscar puentes de conexión para poder realizar nuestras investigaciones cual y cuanti, como dice Emilia, que nos permita realmente afinar los programas de fortalecimiento de los territorios. Realmente la intencionalidad del grupo de gestión de conocimiento parte también de la necesidad de los observatorios. No sabemos cómo distribuir recursos que nos da el Estado para puntualizar en qué familias, porque no sabemos cómo están y no sabemos cuántos miembros son del grupo familiar o cuáles son, hasta dónde va la familia en términos consanguíneos o términos de afinidad. Entonces eso es un reto para todos, ¿sí? Y pues como lo decía Lucio, este es un inicio, no está inacabado, estamos en proceso, y la idea es que podamos hacer vínculos con la academia y con las entidades territoriales para la construcción de observatorios regionales. Yo creo que en este momento estamos pensando cómo es que vamos a articularnos para tributar, porque es necesario. O sea, lo que se está planteando es, ténganme en cuenta, aquí hay una mirada que puede complementar lo que se está adelantando y estamos dispuestos a ello, así lo he entendido. Entonces, el grupo de gestión del conocimiento es importante para que con los correos, con los contactos, y mi sugerencia respetuosa es que fortalezcamos el plan de trabajo que ya se tiene, generando esos espacios de trabajo, esos espacios, momentos de encuentro, de discusión técnica, de discusión científica en torno de hacer estos desarrollos con las variables que el país necesita, porque estamos en una especie de anacronía, ¿no? La realidad está por acá, ¿sí? Queremos transformarla, pero los elementos para transformarla no son ellos no sé lo que he entendido, ¿cierto? Pero sí, y después te doy la palabra. Con unas inquietudes en torno a, digamos, para no faltar a la verdad, yo los años que llevo bastante viendo este proceso, siempre ha habido la invitación de los puertos abiertos, o sea, todo el tiempo está. A veces uno se queda como pensando si será que la dificultad de acceso está en la formalidad, no sé. A veces me quedo pensando, ¿será que no somos los mismos que nos estamos encontrando en todos los espacios? Por eso como que esto le llega relativamente nuevo a la persona, a pesar de que no es nuevo para la entidad. O sea, tenemos que encontrar cómo franquear esas dificultades, porque creo que en efecto existe la voluntad de recibir y escuchar la crítica, como lo dirían en una familia, crítica amorosa, que se tenga que construir aquí. Creo que eso es bienvenido, pero también es cierto que a veces como que no sé, me estaba preguntando y lo estoy diciendo en voz alta, si a veces uno tiene un poquito de recelo de soltar el dato o la investigación o temor al juzgamiento del otro, de qué tan bueno será mi aporte en un escenario muy cualificado, ese tipo de cosas, no sé si es ese tipo de cosas que a veces limitan, porque en efecto creo que la apertura ha estado todo el tiempo allí. Creo que quedó claro hace un momento que está allí, que la invitación, porque a ratos desde el otro lado también se ven como, pero ¿por qué no nos mandan vainas? ¿Pero por qué solamente hay dos? ¿Pero por qué uno también escucha eso desde el compañero? ¿No? Pero miren, otra vez vamos a ver solamente dos datos, o sea, no tenemos más. Y como que a todos nos preocupa y todos sabemos la dificultad y sin embargo no logramos dar ese otro paso, que ya estoy de la visita del Papa, no logramos dar ese otro paso y decir, bueno, arriesguémonos y necesitamos generar confianza, necesitamos entendernos como equipo, necesitamos entender que en un equipo va a haber, porque maravilloso, que haya disensos y que haya maneras de pensar distintas y perspectivas diferentes y que eso nos enriquece, que eso que decimos que es lo maravilloso de la familia, eso también vale para otros sistemas humanos y nos moviéramos desde allí, porque me quedo con la sensación a veces de escúchenos
y los otros diciendo, háblenos. Entonces como que no encuentra uno allí cuál es el punto de conexión. No vamos a encontrar todas las respuestas, claramente no. Creo que todos vamos a aportar en construirlas, seguramente vamos a aportar, y no va a ser fácil, no va a ser rápido tampoco, pero miren que cuando uno lo mira hacia atrás y piensa, hemos avanzado, así al estilo del Quijote de Adrián Sancho, enseñar que avanzamos tal cual, o sea, no es sencillo, pues yo quisiera mucho más, pero ahí vamos. Y hay unas discusiones muy interesantes y seguramente ustedes pudieran compartir las discusiones muy interesantes que están teniendo en los equipos y uno quisiera alimentarlo. Tenemos una maravilla de medios de comunicación que antes no se daban y que tenemos que optimizar y sacarle el jugo al máximo. Creo que esta es la invitación, de hecho, no abandonar la posibilidad de este encuentro y decir, así sea que nos grabemos y después lo mandamos, fue una apuesta a decir, en todo caso, queremos seguir. Y yo quisiera como dejar un poquito ese mensaje. Bienvenidas todas las críticas, porque es que ahí es donde uno crece, pero también entendamos que esto es de todos, y en la medida en que todos desde donde estamos aportemos, nos revisemos también críticamente a nosotros mismos respecto de cómo logramos aportar más en esta construcción. Yo sé, y me quito el sombrero frente a muchas personas que están aquí, frente a sus aportes tan interesantes y tan definitivos en esta construcción, pero ahí vamos, ¿sí? Yo quisiera como animarnos en esa lógica para que no entremos ni en desesperanza ni en entendernos como si no hiciéramos parte de un mismo equipo desde posiciones distintas, desde posibilidades distintas, pero que nos entendamos un poco en esa lógica. Esa quisiera hacer que fuera mi invitación. Gracias, Sandra. A ver. Bueno, yo quería plantear solo dos asuntos. Creo que el tema de las alianzas con las universidades, con las instituciones, merece que tengamos una base mucho más amplia, porque lo que uno empieza como a identificar en estas lógicas de articulación de las instituciones con las bases, con la academia, con las organizaciones, tiene que ver, sucede una cierta itinerancia frente a quienes estamos convocando a los diferentes espacios. Itinerancia no solo el que llega, sino itinerancia también desde a quien invito. Entonces a veces invitan a unos, en otras ocasiones invitan a otros, y pues no se le puede dar como esa continuidad al proceso. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ampliar la base de los aliados que podríamos estar trabajando en estos procesos para no desconectar. Segundo, digamos que me queda claro el tema de desde dónde se agarra para hacer la encuesta, pero es muy complejo cambiar esa noción de familia cuando nos seguimos enmarcando en una estructura. Entiendo que la encuesta ha introducido unos cambios que permiten ampliar ciertos elementos del concepto de familia, pero que se sostiene en un concepto que es, digamos, adverso frente a las realidades que nosotros hemos interpretado. Y creo que ahí es el ajuste que hay que hacer fundamentalmente. Pero también considero que no podríamos, digamos, como arrancar de cero en términos de preguntemos uno a uno cuál es la concepción, cuál es la percepción en torno a, porque creo que tendríamos aquí la oportunidad de capitalizar las investigaciones que se han hecho, los trabajos que se han hecho en los territorios en términos de las mismas cartografías. Yo creería que cada institucionalidad podría, haciendo casi que un estado del arte de su trayectoria en términos investigativos y de trabajo con las familias, podría apostarle a un concepto de familia sin necesidad de ir al uno a uno, ¿sí? Porque eso sería absolutamente complejo. Y también entraríamos en el riesgo de conceptuar que todo es familia, ¿sí? Porque es un concepto que también que se vuelve tan cotidiano, ¿sí? Que mi compañero de trabajo es como mi familia y mi vecino es como mi familia, ¿cierto? Claro, pues hace parte. Entonces como que también uno diría, es muy complejo, es claro que en un proceso de investigación uno tiene que delimitar, y cuando establece el límite sacrifica asuntos, y en eso tenemos que partir, que hay que, al delimitar hay que tener unas claridades. Habrá que sacar de ese concepto ciertos elementos que no quiere decir que se están, digamos, ocultando, pero sí que son necesarios incorporar o delimitar, perdón, para poder medir en
este caso a través de la encuesta, pero también poder incluir ciertos referentes de interpretación a través de la investigación cualitativa, a través de cartografías, del mismo trabajo de sistematización de experiencias con las poblaciones, de tal manera que permite iluminar mucho más la operatividad de la política. Gracias. No, yo quiero aprovechar pues sí, ese ofrecimiento de ustedes, eso era lo que ellos querían. Yo me comunico con ustedes. Se logró la reacción. Y vamos a trabajar para documentos del observatorio, permanentemente. Las puertas por ejemplo están abiertas y yo me comunico con ustedes y vamos a tener reuniones álgidas, pero gracias. Hay una propuesta que se une mucho a la reflexión que nos está compartiendo Sandra y es hacer un plan de trabajo. O sea, me decía Luz Margo aquí en voz baja, ¿qué puede estar fallando para que todos los conatos de integrar, de recibir aportes, de hacer un equipo de trabajo constante, que haya continuidad, qué puede estar fallando? De pronto apareció la convocatoria. ¿Quién convoca? La discontinuidad, la rotación de las personas. Pero cómo nosotros, en los equipos como el que tenemos, somos capaces de superar esos escollos y sobreponernos, como en el caso de hoy, que es el ejemplo. Se dañó el sistema de videoconferencia, pero eso no nos impide que nos podamos reunir y de que pues desafortunadamente no tenemos la participación también de los territorios en directo, pero este espacio lo van a conocer y va a ser objeto también de reflexión en los espacios de ellos porque es el compromiso. Entonces lo mismo, ¿cómo hacemos para generar mecanismos que le den fuerza vinculante a ese propósito de cambiar la protesta por la propuesta, como le diríamos a los sindicatos? Cambie la protesta por la propuesta. Entonces cambiemos, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la mejor vía? Que el grupo de gestión del conocimiento se lidere las convocatorias, la lideramos como ministerio. ¿Qué puede hacerse? Hay disponibilidad para espacios de trabajo en semana, en horas hábiles, por las tardes, por las mañanas, cuadrar agendas con los voceros que puedan entrar a ser parte de ese equipo de trabajo. De pronto no todos podemos dar tiempo, pero también la tecnología nos permite muchas formas de comunicarnos. Hoy cuadrar agendas es lo más difícil. Cuadrar agendas es muy complicado, pero si no puede ir en una sesión, quien está designado, pues designa a un compañero que puede ser su suplente, como lo quiera llamar, o se pone al tanto por vía electrónica de los desarrollos o de la discusión, o participa vía Skype o vía internet. Bueno, hay muchas formas, pero realmente no nos vamos a dejar de ser porque realmente eso nos ha pasado. Mire, una experiencia concreta con Bogotá. Ya que no está Bogotá, aprovechemos y hablemos de Bogotá. Mire, estamos trabajando en varios temas, buscando que integración social y salud se articule. Hay una dificultad y un tema que tiene que ver con estos asuntos. Bogotá tiene cerca de 1.000 personas abandonadas en las puertas de los hospitales mensualmente. En el año son cerca de 9.000, 10.000 personas. Entonces salud cumple con su rehabilitación, su estabilización de la persona, pero no hay quien responda con lo que viene. Y tenemos personas en abandono viviendo y utilizando cama hospitalaria. Una cosa concreta. La ley no transforma esto, mi querida Marta. No, sí, yo sé. Tú sabes que la norma está ahí y hay muchas que no se cumplen. Es un tema de gestión y de articulación. Hay que coordinar, hay que articular y hay que integrar salud e integración social. Porque damos servicios sociales complementarios en otros términos o en un marco más amplio el concepto de cuidado, que viene también atado al concepto de prevención del maltrato, etcétera, etcétera. Y es complicado, pero estamos avanzando. Y ya nos dimos cuenta que el problema no es solamente Bogotá, Medellín lo tiene Cundinamarca, lo tienen. Entonces estamos buscando unas estrategias de trabajo para que haya un modelo de integración sociosanitaria y que dé respuesta a una problemática concreta que está afectando a esa cantidad de personas. Es que es un número importante por Dios. Y no le estamos dando solamente aquí a Bogotá. ¿Qué estamos haciendo? Se rotan, cambian la gente, no importa, pero le deja, como le pasa la posta al que viene.
y estamos tratando de avanzar en función de esos criterios. Cambiaron a la jefe de poblaciones, cambiaron a la subdirectora de vejez, cambiaron, no interesa, el proceso sigue. Y estamos buscando que haya continuidad. ¿En busca de qué? De unas respuestas concretas. No, pues es un tema de gestión. Entonces yo creo que nosotros estamos en condiciones de asumir el mismo reto. ¿Cómo empezamos a construir la política habitante de la calle? Sin recursos. Sin recursos. Pero había voluntad y había compromiso y sacábamos el tiempo y organizábamos agendas, etc. Esta es la invitación y yo creo que la reacción que buscaba el equipo de gestión del conocimiento creo que se ha logrado y muchas gracias por esa disposición. Pero tenemos que materializarlo y no que se nos convierta en una nueva reunión. Volvimos a plantear lo mismo y otra vez, Sandra, en la próxima reunión, ¿qué pasaría? Digamos a modo propositivo, hay algunos asuntos que Lucio acaba de tocar que tienen que ver primero con esto que tú estabas comentando de llegar a una apuesta, una comprensión de la concepción de familia. Se ha venido trabajando de una manera fuerte desde el 2009 y se ha hecho una concreción con un acuerdo, digamos, compartido en su mayoría en la política, ¿sí? Y la política tiene unas 3 líneas que nos siguen a todos convocando. Para el grupo que está trabajando el tema de alineamientos que orienta el fortalecimiento de las familias, también ahí, digamos, están tocando unos asuntos que se están viendo como claves, como sustanciales. Lucio ha hablado del cuidado, voy a hablar un poquito desde el sector, pero como lanzarlo allí, porque sé que ustedes lo deben estar trabajando. El cuidado como uno de los pilares, por ejemplo, en salud, que no se orienta solamente al tema de modificación de conductas, sino a un cuidado, digamos, de una perspectiva más ética, desde la ética del cuidado. El otro tema fuerte, que tiene que ver con las relaciones, lo hemos trabajado como vínculos, redes, relaciones, como un tema también central, que es el que nos configura en cierta medida, digamos, lo esencial de la familia. Y el otro tiene que ver con el reconocimiento, desde esto que nos decía Ligia, que nos recordaba la diversidad, la pluralidad, etcétera, que tiene que ver con el reconocimiento de la capacidad de agencia, ¿sí? Y la otra perspectiva también que está planteando la política, pero que tiene que ser trabajada, desarrollada a profundidad y demás, que es la apuesta en términos del desarrollo de capacidades, ¿sí? Del reconocimiento. Otra situación, digamos, que genera controversia es que nos acercamos a los temas de niñez, a los temas de familia, a los temas de estas poblaciones desde esa perspectiva de la carencia, del déficit, del problema, y lo que todos estamos diciendo es queremos acercarnos desde una perspectiva del reconocimiento de las capacidades y de cómo generamos eso, por ejemplo, que desde los derechos, desde Amartya Sen, nos invita a generar la capacidad para ejercer nuestra libertad, ¿sí? Y qué tendríamos que hacer para generar las condiciones, pero bueno, eso ya es el tema, digamos, como estructural. Pero creería que esos son asuntos que tenemos que trabajar acá. Entonces, yo invitaría, pues nos toca a todos y nos quedan 3 meses del año, ¿sí? Hábiles, para que pudiéramos desde un direccionamiento, en principio, digamos, de la competencia que se tiene, que nos mostraba Hermes y tal, nos mostraba unos énfasis, ¿no? Que tiene definida la ley en términos de la estructura, la dinámica y tal, pero cómo se conversa con estas otras preguntas que son esenciales en este momento y que es obligatorio que las trabajemos. Entonces yo diría, en un plan de trabajo habría que como identificar unos énfasis, y como lo hace la academia, como ustedes llaman las líneas, como unas líneas gruesas de trabajo. Una de esas es la que ya viene trabajando DNP, ¿sí? En cumplimiento, digamos, de su competencia, los elementos, las herramientas que tiene, pero tendríamos que abrir otras de trabajo, pues, para que las vayamos pensando, ¿sí? Eso tendría que hacerlo el pequeñito grupo de gestión del conocimiento, como lanzar una propuesta o convocar para su construcción
y poder definir unas 2 o 3 líneas de trabajo, pues vamos fuertes en ese sentido. Yo lanzo estas como unas preguntas para provocar la reflexión. Gracias, Ana. Yo solamente hacer algún comentario operativo. Se hablaba de la necesidad, amarrado a ese plan de trabajo, de la convocatoria y de la discontinuidad y el efecto que hemos visto. Entonces, creo que valdría reconocer que desde cada entidad se precise cuál debería ser el punto de la organización de contacto como organización, pero eso no quite en un momento dado que también se convoque a la persona, porque precisamente este es un escenario que convoca tanto a academia como a sociedad civil, esté yo donde esté. Si ya mañana no estoy vinculada a X o Y academia, igual estoy convocado en lógica de que esta política convoca a la sociedad civil. Entonces me parece que sería muy interesante pensarlo así, es decir, se necesitan ambas, creería yo. O sea, no es como estamos que se necesitan ambas, se necesita poder contactarnos, conectarnos con la persona jurídica, que es la entidad, el centro de investigación, la universidad, etcétera, la institución, la facultad, el punto exacto donde se nos recomiende que sea más interesante que se pueda llevar ese liderazgo de convocatoria al interior de la entidad, y al mismo tiempo se siga convocando a las personas naturales, individuales, en lógica de que en cualquier momento no estén, así no estén vinculadas a X o Y, que fue por donde llegaron a este escenario de encuentro y discusión, bienvenido, ¿no? Como sociedad civil, pensando en esa ruta más operativa. No sé si hay algún otro aporte para que podamos Vamos a compartir estas cosas. Sí. La idea es que este video será compartido en las entidades territoriales en la página web, y también estará a su disposición en la página del Ministerio y del Municipio de Familia. Igual que las presentaciones que se hicieron el día de hoy, junto con la presentación de la Universidad Mariana, que como les decía en este momento no puede presentarse, pero que compartió su presentación del observatorio para que ustedes puedan revisarla, y en su momento también enviará un documento donde dará cuenta también de la presentación del observatorio. Entonces vamos a hacer una concreción de los acuerdos, si les parece, se lo hacemos llegar a todos los que estamos participando y esperamos la retroalimentación en lo que sea pertinente para ir dándole forma a ese propósito de un equipo ampliado de trabajo, ¿sí? Que creo que es eso, toca con todos los temas que están en la política, pero que ahorita Sara nos recordó algunos priorizados y que aún podemos seguir priorizando. El horizonte, estamos en un año preelectoral, hay otro año electoral para los territorios, pero no nos va a afectar. Lo que queremos es que esto, incluso los candidatos de gobierno, puedan tenerlo en sus planes de gobierno, puedan visibilizar el tema de familia, y qué mejor que podamos darle con unos elementos técnicos de soporte para que lo hagan de la mejor forma. Pues sabemos que ya no elegimos personas, sino elegimos por programa de gobierno, y el programa de gobierno se debe trasladar o traducir o como adosar para que sea plan de desarrollo en cada territorio. Nosotros lo miramos tanto a nivel nacional como el impacto que tiene a nivel territorial, porque como decíamos al principio, la casuística y la soluciónica está en el territorio. Nosotros damos el lineamiento porque es la virtud que nos da la ley. Entonces muchas gracias a todos por su disposición, muy interesantes los aportes, y seguimos en línea.